Qué importante y cuán notable es cuando servimos a los demás con amor. El aprecio, el afecto, el amor, el cariño es algo que no se puede engañar a la otra persona. No puedes fingir que amas, que aprecias, que quieres a alguien cuando eso es mentira. A la larga se nota, se puede apreciar, se puede observar, se puede palpar. En esta oportunidad estamos compartiendo las enseñanzas de la palabra de Dios. Y fíjate muy bien, qué bonitas enseñanzas de la palabra, que estamos hablando un poco de lo que son las células. ¿A qué nos referimos? Bueno, cuando llevamos la palabra de Dios a los hogares. Y qué bonitas son las enseñanzas porque nos muestran elementos de suma importancia. Hoy nos corresponde seguir estudiando este tema a la luz de la palabra de Dios y tomando en consideración lo que la Biblia dice en la epístola de los Romanos. Sabemos que el primer capítulo es donde el apóstol Pablo se presenta, comparte su llamado como apóstol y declara muchos principios fundamentales que es importante hacerlos notar para la bendición del sistema celular, para la bendición de cuando se reúne en las casas para compartir la palabra de Dios. Ciertamente consideremos lo que la Biblia dice. Romanos 1 del 9 al 10. Dios, empieza a decir el apóstol, Dios a quien sirvo de corazón, predicando el evangelio de su Hijo, me es testigo que les recuerdo a ustedes sin cesar. Siempre pido en mis oraciones que, si es la voluntad de Dios, por fin se me abra ahora el camino para ir a visitarlos. Vemos qué palabra más bonita cuando Pablo está haciendo la introducción, cuando se está identificando, cuando se está presentando. Ciertamente esta epístola a los romanos es una epístola que surge en un momento, en un contexto en el cual, si bien Pablo no había participado directamente en el establecimiento de la iglesia en Roma, como estudiamos la semana pasada, él estaba muy contento por el desarrollo, por el crecimiento de la iglesia, porque la obra de Dios se estaba expandiendo, porque ciertamente a Pablo le alegraba y le gozaba que a donde quiera que él llegaba, se hablaba y se mencionaba de la iglesia que estaba en Roma. Y prácticamente el apóstol estaba ahí tratando de hacer su mejor esfuerzo por compartirles el evangelio que él había llegado a conocer, el evangelio que Dios mismo se le había presentado y Dios mismo le había dado a conocer la palabra. Y es ahí que debemos de considerar esos principios básicos que destacan al estudiar el pasaje. Quizás el primero que debemos de considerar y aplicar a la célula es que debemos proclamar el evangelio con devoción y sinceridad. Veamos cómo Pablo lo expresa. Dios a quien sirvo de corazón. Ciertamente el servicio al prójimo es un servicio a Dios. El servicio a Dios es algo que no se puede dejar de hacer. Quitar el corazón del servicio a Dios, eso es prácticamente como no hacerlo, porque lo que identifica al líder de una célula es las motivaciones existentes en su corazón. ¿Cuáles son las motivaciones, mi amado, cuando tú sirves al Señor? ¿Cuáles son las motivaciones que tenemos? ¿Qué es lo que te lleva a hacerlo? Porque el honroso título de líder o servidor de Cristo, el privilegio de llamarnos siervos de Dios, debe involucrarnos a examinarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el no tener las motivaciones correctas puede ser un problema muy serio, una situación muy grave. Y es que esto es así, mi amado, porque ciertamente cuando se pierde el primer amor, es decir, cuando no hay una devoción, una alegría por el servicio que se está dando, una pasión por mostrar el amor de Dios, por ese amor que hemos recibido sin merecerlo, del cual no tenemos mérito alguno, sino que por su obra, por su gracia, hemos recibido tan glorioso amor. Entonces, cuando no tenemos aquella pasión, aquella devoción, las motivaciones correctas, ocurre un efecto preocupante en la iglesia en nuestros días. Porque ¿qué ocurre cuando un líder que no tiene comunión con Dios trata de mantenerse al frente en una célula?
Ciertamente, primero, te voy a decir 4 elementos y te los voy a tratar de explicar brevemente. Primero, no hay crecimiento, o un crecimiento conforme a la voluntad de Dios. Segundo, tendrás formados líderes sin pasión, porque un líder que no tiene pasión por el amor a Dios, por la obra de Dios, terminará formando otros líderes que tampoco la tienen. Además, cuando hay esa característica, se va a notar. Cuando se sirve a Dios por un ritualismo, cuando se sirve a Dios sin interés por las demás personas, cuando se sirve a Dios sin aquel amor, producto de haber recibido el amor, se nota. Una persona que no tiene amor, que no siente el fluir del amor de Cristo, le es muy difícil dar amor. Puede dar un show, puede dar una expectativa, puede tratar de llenar un vacío en sus fuerzas, pero se le dificultará comparar el amor de Dios, porque cual si no existiera el sol, la luna por las noches no pudiese reflejar de la luz que el sol le da, así también el siervo de Dios, si no ama a su Dios, no puede reflejar la luz de Cristo. Y es que se tiene entonces lo que le han denominado en nuestros tiempos un evangelio laico, o un evangelio superficial, o un cristianismo superficial de nombre. Porque el problema acá es más serio de lo que parece, porque cuando generamos evangélicos de nombre, que al no estar verdaderamente enamorados de Jesús, veremos que se irán infiltrando prácticas pecaminosas. Será como en el pueblo de Israel, como en el Antiguo Testamento, y se manifestará una de las quejas del Señor. ¿Cuál era? Bueno, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y es que ciertamente, con el paso del tiempo, cuando no hay las motivaciones correctas, los líderes sin pasión llegarán a tener solamente el concepto de ser cristianos. Y es tremendo, pero con el paso del tiempo si no tenemos amor y pasión por Dios, nos volvemos cristianos de forma nominal, por tradición o solo como una referencia. Algunos criminales a través de la historia se les ha preguntado cuál es su fe o devoción. Y dicen, no, yo soy cristiano. Pero ¿es este cristianismo en realidad una esencia de amor a Dios manifestada en amor al prójimo? ¿O es solamente una referencia por tradición, por una forma nominal de haber pertenecido a un grupo de personas? Esta situación lleva a tiempos difíciles en los cuales aquel líder que no tiene las motivaciones correctas, ciertamente, difícilmente verá las maravillas de Dios, transformando y convirtiendo los corazones. Porque la falta de sinceridad es algo que al final se produce y se transforma aquel líder en un líder que trabaja y que va por conveniencia. Por conveniencia porque no quiere perder su título de líder, por conveniencia porque pues hay quizás alguna gratificación en sentir que los demás estén pendientes de él, por conveniencia porque ciertamente las enseñanzas que dan serán vacías. Y sin darse cuenta empezará a hablar tanto de su persona que olvidará hablar de Jesucristo. Dios nos libre y nos guarde en este programa cuando empecemos a hablar de nosotros mismos. Hay demasiado que contar de Jesucristo, de su grande amor, de su bondad, de su bendición, de su misericordia, su testimonio, su gracia desbordante, como para que en algún momento tengamos tiempo para hablar mucho de nosotros mismos. Ciertamente el problema es que se generan los clubes sociales cristianos, entre comillas, clubes sociales que ciertamente no pueden replicar a personas que amen a Dios porque simple y sencillamente ellos mismos olvidaron lo que es el amor a Dios. Ellos mismos olvidaron lo que es la pasión por Dios. Ahora, otro elemento que debemos de rescatar es como lo dice Pablo. Ya consideramos cuando dice Dios a quien sirvo de corazón. Pero ahora, mira cómo él va a decir lo siguiente: predicando el evangelio de su Hijo.
Y dice, es testigo que les recuerdo sin cesar, en Romanos 1:9. ¿Qué podemos destacar acá? Bueno, que el evangelio que predica es del Hijo de Dios, Jesucristo. No se trata de predicar de otra cosa. En las casas es una oportunidad que tenemos de compartir con amigos y familia, en un círculo más accesible, de mayor comunión, las enseñanzas del evangelio de Jesucristo. Porque ciertamente son las enseñanzas del evangelio de Jesucristo las que pueden cambiar el corazón, las que pueden motivar a otros, las que pueden llenar aquel vacío tan grande. Quizá alguna de las personas que llegan a nuestras reuniones en las casas esté pensando en el suicidio, esté pensando cosas malas, esté con su autoestima destruida, esté con un problema de ansiedad. Pero el evangelio de Jesucristo, esas enseñanzas poderosas, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los que lloran porque recibirán consolación, esas enseñanzas son las que pueden llenar y transformar el corazón. Son las enseñanzas de Jesús, del evangelio que Él nos compartió, que nos testifica a través de su Espíritu Santo, las que pueden cambiar el estilo de vida de una persona. No es tu labia, no es tu léxico, es que tú te mantengas en el eje central, en el evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Es lo que va a impactar la vida. Oye, el mensaje de Jesús, declara Pablo, es lo que Él está llamado a proclamar. Y es que el objetivo de este siervo de Dios va más allá de los números. Oh, mi amado, cuánto de nosotros muchas veces nos perdemos en los números, nos perdemos en las métricas, pero olvidamos la esencia. La esencia es el evangelio. Todo líder en una célula, en una reunión en las casas, debería de dar al menos dos o tres alternativas a los miembros. Una es la oportunidad de alabar y adorar a Dios. Otra, la oportunidad de aprender de la palabra. Y otra, un tiempo en el cual la oración permita a los amigos entregar sus vidas a Cristo, a los hermanos, a los que ya conocen del evangelio, pues afirmar su comunión con Dios. Y ciertamente a través del Espíritu Santo Dios lo puede hacer. Pero aquí viene el caso. Hay que hacer el tiempo para preparar aquella enseñanza que vamos a compartir. Qué irresponsable sería si nos pusiéramos a compartir una enseñanza sin haber meditado o preparado esta enseñanza. Qué irresponsable sería si no orásemos por los demás y quisiéramos que en una reunión, en una célula, pues prácticamente se produjeran las maravillas de Dios. Si no hemos encomendado a cada miembro, si no hemos puesto en oración a lo largo de la semana a cada persona que llega ahí, a los amigos que llegan ahí. No podemos hacer una oración de emergencia como queriendo que Dios haga lo que nosotros fuimos irresponsables en hacer. La Biblia lo dice, orad sin cesar. Y más aún cuando tenemos una bendición, un privilegio de compartir una enseñanza de la palabra. Por tanto, los miembros de la célula y los amigos son las personas a las que tenemos que testificar y mostrar el amor de Dios. Así que mi querido amigo, mi querido hermano, tú que te congregas en una célula, ten conciencia que lo que ahí es importante siempre, si tú ya conoces la gracia de Dios, es mostrar esa gracia. Así como tú recibiste un día de ese amor, también compártelo. Deja afuera un poco los resentimientos y problemas y deja que el Espíritu Santo de Dios obre ahí. Vas a ver que tu vida va a ser transformada, renovada y cambiada. Otro elemento de la célula que podemos aprovechar en esta palabra de Pablo es lo que dice Romanos 1:10. ¿Sabes? Pablo dice, siempre pido en mis oraciones que, si es la voluntad de Dios, por fin se me abra ahora el camino para ir a visitaros. ¿Sabes? Pablo está diciendo, yo he tenido el deseo, pero no se me ha abierto el camino. Pero yo estoy pidiendo en mi oración, pero estoy sujeto a la voluntad de Dios. El apóstol expresa, mi amado hermano, que él nunca deja de orar, pero que el deseo que él tiene, y aunque es en pro de la obra, va a desarrollarse cuando sea la perfecta voluntad de Dios, el momento justo y oportuno. Así que yo te invito a seguir orando, porque no es cuando tú quieras, mi amado. Tú debes de presentar tus oraciones a Dios, pero Él conoce el mejor momento, el momento justo y oportuno para hacer las maravillas que tú le estás pidiendo.
Ahora, también nos muestra esto que Pablo, un siervo de Dios, siempre, al igual que tú, debe poner la voluntad de Dios por encima de su voluntad. Renunciar a nuestros deseos es difícil. Nosotros quisiéramos que Dios hiciese las cosas en el momento que las pedimos, pero debemos someternos y sujetarnos a la voluntad del Todopoderoso. Es posible que deseando el avance de la obra te hayas frustrado alguna vez y estés pidiendo en oración y dices, ¿qué pasa? Bueno, Dios te ha escuchado y es lo importante. Él conoce los tiempos, Él conoce los momentos, Él conoce cuándo es la oportunidad para orar y manifestarse. Recuerda, y con esto ya voy terminando. Incluso Jesús en el Getsemaní dijo, Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Jesús, el Hijo de Dios, al exponerse ante el castigo, el sufrimiento por el pecado de la humanidad, y que a causa de eso habría un momento que se separaría del Padre, Él expresó, Señor, no me hagas beber esta copa, como lo dice la Reina Valera, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué palabras más poderosas. Si Jesús nos dio ese ejemplo de sujetarse a la voluntad del Padre, de sufrir, de experimentar ese momento de prueba, ¿cómo nosotros que amamos o que procuramos amar la obra de Dios, no nos vamos a sujetar a la voluntad de Dios, a pedir en el nombre de Jesús y pacientemente, si nos ha de tocar sufrir un poco en esta tierra, pues ser pacientes así como lo fue Jesús y esperar, porque el momento justo y oportuno Dios lo conoce. Así que, mi estimado, si tú has estado en esta reflexión sobre lo que son las células y sobre características a considerar, como el evangelio que debe ser predicado, el de Jesucristo, como esperar pacientemente en Dios, como servir con amor y devoción, pues has recibido una palabra de Dios que espero que quede grabada en tu corazón. Y bueno, antes de irnos quisiera pedirte, si tú eres un amigo, tú eres alguien que se ha distanciado de los caminos de Dios, pero tú conoces que Jesús murió en la cruz por tus pecados para darte una oportunidad de seguirle y de servirle. Ahí donde estás, me gustaría orar contigo y por ti. Cierra tus ojos y dile, buen Dios y Padre Celestial, reconozco que por los méritos de Jesús en la cruz del Calvario, puedo alcanzar salvación, vida eterna, reconciliarme contigo. He hecho muchas cosas mal, pero hoy estoy tomando una decisión por la fe en tu palabra, porque yo creo que tú me amas, que tú resucitaste de entre los muertos para darme esta oportunidad de alcanzar la vida eterna. Ahora, Señor, te entrego mi vida y mi corazón. Perdona mis pecados y mis faltas. Hazme un hijo, una hija tuya que te ame, que te valore, que te crea, que confíe en ti, Señor. Permíteme seguirte y servirte todos los días de mi vida, para que yo pueda gozarme siempre en tu presencia. Gracias, Señor, porque yo sé que tú estás obrando en mi vida y me ayudarás a congregarme, a exponerme al oír de tu palabra y a ser transformado y renovado por tu Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Amén y amén. Créeme, Dios está obrando en muchas vidas, en muchos corazones, y si tú tienes la oportunidad, comparte estos programas, comparte estas enseñanzas, porque esperamos no correr, sino aprender un poco de la palabra de Dios cada día. Nos vemos el día de mañana siempre aquí en Tics y Pensamientos Bíblicos. Te invitamos a suscribirte y orar por este ministerio, porque así nos ayudas a seguir produciendo estos videos de enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Bendiciones, que el Señor les guarde y les proteja. Nos vemos el día de mañana. Un placer.